Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Evangelium Luciferi Luminis Ferentes. Hoy nos toca una parte que la verdad me parece el corazón de toda la historia, el Liber Quintus de Traditiones Scientia. Es el libro que habla de cómo se transmite el conocimiento, y la historia que cuentan estos capítulos es fascinante. Empieza con este regalo de conocimiento casi abrumador por parte de unos seres caídos, los vigilantes, pero la pregunta clave que plantea el texto y que vamos a explorar hoy es: ¿qué pasa después? ¿Cómo sobrevive ese conocimiento y, sobre todo, qué le hace a la humanidad a largo plazo? Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque un regalo, por más increíble que sea, pues no sirve de nada si se queda en una sola persona o en una sola generación. Lo que vamos a ver es el proceso de cómo un acto casi divino se convierte en algo profundamente humano en la tradición. Exacto. Y para entenderlo, creo que lo primero es ir al origen, al capítulo 12, Los Maestros Caídos. Nos cuenta que los vigilantes, tras su exilio, no se esfumaron, sino que bajaron y se pusieron a enseñar una intervención directa, en toda regla. Y muy, muy directa. O sea, no llegaron a dar sermones. Llegaron, por así decirlo, con manuales de instrucciones bajo el brazo. El texto es muy específico y le da un rostro a cada tipo de saber. El primero que menciona es Azazel. Él enseña metalurgia. Les muestra cómo sacar metal de la piedra, cómo fundirlo, cómo darle forma. Y ahí mismo, en la primera lección, el texto nos planta la semilla de todo el conflicto. Dice que con ese saber se pueden hacer arados, pero también espadas. Justo. Y esta idea del doble filo es la columna vertebral de todo el libro. No es un detalle, es la advertencia central. Piensa en cualquier gran avance humano. La fisión nuclear, que puede dar energía a una ciudad o aniquilarla. O Internet, claro. Nos conecta globalmente, pero también crea estas burbujas de odio y desinformación. El texto nos dice desde el principio que esta dualidad no es un error del sistema, es una característica inevitable de cualquier conocimiento poderoso. O sea, el poder no es bueno ni malo, simplemente es. Y esa es la primera lección para la humanidad. Luego viene Araquiel, que les enseña a leer las estrellas. ¿Qué? O sea, imagínate el cambio de mentalidad. El cielo nocturno pasa de ser este techo negro y aterrador lleno de presagios y dioses caprichosos a ser un mapa. Araquiel les enseña a identificar constelaciones, a predecir las estaciones, a navegar en mar abierto. Es el nacimiento de la ciencia. Ándale. El texto lo pone de una forma increíble. Dice que fue para que el miedo al firmamento se volviera curiosidad y estudio. Es el nacimiento de la observación metódica. Entiendo el punto de la curiosidad, pero me pregunto, ¿no es también una forma de control? Al enseñarles a predecir las estaciones, a medir el tiempo, ¿no les están quitando un poco de esa conexión mística o más intuitiva con el mundo para reemplazarla con una visión más, mecánica? Qué buena pregunta. El texto no lo aborda directamente, pero lo sugiere. Sí, hay una pérdida de magia, si quieres llamarlo así, pero lo que se gana es agencia. La humanidad deja de ser una víctima de los ciclos naturales para convertirse en una administradora de ellos. Se gana la capacidad de planificar. Exacto. Puede que se pierda el misterio, pero se gana la capacidad de planificar una cosecha, de evitar una hambruna. Es un trueque, y uno muy significativo. Un trueque por la civilización, básicamente, porque no se detienen ahí, no son solo herramientas para sobrevivir. Para nada. Es un paquete civilizatorio completo. El texto menciona la medicina, el arte de entender las hierbas, de ver la fiebre no como una maldición, sino como un proceso del cuerpo que podía ser acompañado y aliviado. ¿Y la arquitectura? Y la arquitectura, claro, que es más que apilar piedras, es entender de arcos, de columnas, de cimientos para crear estructuras que trasciendan una vida humana, que generen un legado. Espera, un momento. Esa frase que mencionaste del arte, para que lo invisible en el interior del hombre encontrara imagen fuera de él. Eso es, híjole, increíblemente profundo. No se trata solo de hacer cosas bonitas. ¿Para nada? Se trata de la invención misma de la psicología o del autoconocimiento a través de la expresión. Ándale, por ahí va. Es la externalización de la conciencia. Antes de eso, ¿cómo le muestras a otro tu miedo, tu alegría, tu idea de lo divino? Con el arte,
Con los pigmentos y la escultura, de repente puedes ponerlo en el mundo. Compartirlo, analizarlo. Es darles a los humanos un espejo. O sea que, según el texto, no somos plenamente humanas hasta que podemos sacar lo que tenemos dentro y mostrárselo a otros. La conciencia es algo que se demuestra, no solo que se tiene. Esa es la idea que subyace aquí. Y si juntas todo el paquete, metalurgia, astronomía, medicina, arquitectura y arte, el resultado es abrumador. Les dieron las herramientas no solo para sobrevivir al mundo, sino para crearlo a su imagen y semejanza. Una transferencia de poder total. Pero eso me genera una duda enorme. Está muy bien que Azazel le enseña a alguien a forjar una espada, pero ¿qué impide que ese secreto muera con esa persona? Un regalo así de grande es inútil si no hay una forma de hacerlo perdurar, ¿no? Claro, y ese es el siguiente gran paso en la historia. El capítulo 13, la cadena de los discípulos, se dedica enteramente a resolver esa pregunta. El conocimiento de los vigilantes es la chispa, pero la cadena humana es el combustible que mantiene el fuego vivo. La metáfora de la antorcha. La antorcha que pasa de mano en mano. Una imagen clásica, pero la forma en que la describe el texto es muy íntima. Ya no habla de seres celestiales, sino de un padre enseñándole a su hijo. Exacto, lo vuelve terrenal. El texto dice que el padre, al enseñar a su hijo a forjar, no solo le pasa una técnica, sino la certeza de que podía transformar el mundo que lo rodeaba. No es solo un cómo, es un tú puedes. Es una herencia de confianza, de poder personal. Y lo mismo con la madre y la hija con las plantas medicinales. Dice que la hija hereda una confianza nueva en la inteligencia de sus manos. Me encanta esa frase. No es memorizar recetas, es aprender a confiar en tu propio juicio, en tu propia capacidad para observar y actuar. Y ese es el momento en que el conocimiento deja de ser un objeto externo, un regalo de los dioses, y se convierte en cultura. Se vuelve, y cito, memoria viva de tribus, ciudades y linajes. Ya no es de ellos, es nuestro. Está tejido en las historias que contamos. En las herramientas que usamos, en la forma en que criamos a nuestros hijos. El texto va todavía más lejos, con una idea que suena casi a epigenética. Sugiere que esta transmisión marca incluso la carne y la sangre, como si la experiencia y el aprendizaje dejaran una huella heredable. Obviamente no lo plantea en términos científicos modernos, pero filosóficamente es muy potente. La idea es que aprender de verdad te cambia a un nivel fundamental, y ese cambio se transmite. No genéticamente quizá, pero sí a través de la crianza, del ejemplo. De la cultura que te rodea desde que naces. Justo. Cada generación no empieza de cero, empieza sobre los hombros del anterior, con ciertos saberes que ya están en el aire que respira. Entonces, el resultado final es que cada persona que aprende y enseña se convierte, como dice el libro, en un pequeño vigilante para otros. La cadena se vuelve autosuficiente. Se vuelve autónoma. Y en ese punto, el origen del conocimiento, si fue divino, prohibido o lo que sea, ya casi no importa. Lo que importa es la red humana que lo sostiene y lo expande. La responsabilidad ya no es de los maestros originales. Es enteramente de los discípulos. Y vaya que asumen esa responsabilidad. Lo que nos lleva al panorama general. ¿Qué pasa cuando esta cadena lleva siglos funcionando? ¿Cuál es el resultado de todo esto a gran escala? El capítulo 14, La humanidad floreciente, es básicamente un montaje cinematográfico de la creación de la civilización. Es una descripción muy vívida. Las aldeas se vuelven ciudades, amuralladas, con plazas, templos. La gente ya no solo busca refugio, construye hogares. Donde antes había silencio, ahora hay cantos, relatos épicos. Nace la cultura. Nace la cultura en el sentido más amplio. Y entonces llega lo que el texto llama un nuevo milagro. La escritura. La escritura. Claro, porque si la tradición oral es una antorcha, la escritura es una biblioteca. Es la forma de asegurar que la llama no dependa de la memoria de una sola persona. Permite que la palabra, como dice el texto, no muriera con la voz. Y eso lo cambia todo. Absolutamente todo. La escritura permite una acumulación de conocimiento exponencial. Con esa base y con la seguridad material que ya han construido, la humanidad por fin tiene el lujo de aburrirse. De sentarse a pensar. De sentarse a pensar. Y de ahí, dice el texto, la filosofía y la poesía brotaron como flores tardías. Surgen las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la belleza?
La conciencia humana, que antes se reflejaba en el arte, ahora se vuelve sobre sí misma para analizarse. Es el clímax de la historia, la humanidad en su apogeo. Pero, claro, justo cuando todo parece perfecto, viene el golpe de realidad. el texto nos recuerda la primera lección de Azazel. Con la grandeza también floreció la sombra. Y floreció a la misma velocidad y con la misma intensidad. El doble filo regresa, pero magnificado a escala de civilización. Las mismas técnicas de arquitectura que levantan templos se usan para diseñar armas de asedio más eficientes. El mismo conocimiento del cuerpo que permite sanar. Se puede usar para torturar con una precisión científica. El potencial para el bien y el potencial para el mal crecieron de la mano, Como dos gemelos. como dos gemelos alimentados por la misma fuente. Y ante este desastre en potencia, ¿qué piensan los vigilantes? Se jalan de los pelos diciendo ¿en qué nos metimos? ¿Lo ven como un fracaso? Al contrario, y esta es para mí la parte más radical y perturbadora del libro. Cito: los vigilantes contemplaban este doble filo y no se sorprendían. No se sorprendían. Para nada. Sabían que esto iba a pasar. Para ellos no era un efecto secundario indeseado, era una consecuencia necesaria. ¿Necesaria? ¿El mal era necesario? Desde su perspectiva, sí. Su argumento es que la libertad genuina tiene que incluir, por definición, la posibilidad de regarla en grande, De elegir el mal. de elegir el mal. Un ser que solo puede hacer el bien no es bueno, es un autómata. No hay mérito moral en sus acciones porque no hay elección. Y aquí el texto se pone muy existencialista casi. Nos recuerda a pensadores que argumentaron que la libertad es una carga, una responsabilidad total. El verdadero valor está en la elección consciente, no en la obediencia programada. Justo. Es una teología de la libertad brutal. La libertad de equivocarse es tan sagrada como la libertad de acertar. Nos dieron el poder para crear paraísos o infiernos y nos dijeron, es su decisión. Exactamente. La humanidad alcanza un nuevo nivel de poder y de conciencia, pero con ello adquiere una responsabilidad del mismo tamaño. Y la frase con la que cierra el capítulo lo resume todo de forma magistral. Y en esa tensión, entre lo posible y lo elegido, se escribió su historia. Nuestra historia no es un guión divino. Es el resultado acumulado de millones de elecciones, grandes y pequeñas, que tomamos con las herramientas que nos dieron. ¡Qué locura! Haciendo un recuento entonces, empezamos con un regalo de conocimiento casi total por parte de los vigilantes. Vimos cómo ese saber se ancló en la humanidad a través de una cadena de enseñanza íntima, personal, hasta volverse cultura. Y el resultado final es una civilización que llega a las estrellas del pensamiento y del arte, pero que al mismo tiempo tiene en sus manos la capacidad de autodestruirse. Y todo pende de esa tensión entre lo que podemos hacer y lo que elegimos hacer. Sí, al final, el mensaje de estos capítulos no es una celebración ingenua del progreso ni una condena del pecado. Es un tratado sobre la responsabilidad. El conocimiento, ya sea la metalurgia de Azazel o la inteligencia artificial de hoy, es una herramienta. En esencia, es neutral, Su luz o su sombra no están en la herramienta. sino en la mano que la empuña. Y la libertad para decidir cómo usarla es lo que, en esta narrativa, nos define como humanos. Y eso nos deja con una pregunta que resuena muchísimo hoy. El texto dice que la historia se escribió en la tensión entre lo posible y lo elegido. Si hoy los vigilantes nos dieran un nuevo conocimiento, una tecnología disruptiva que lo cambiara todo, ¿qué tensión definiría nuestra era? Con todo lo que ahora se nos ha hecho posible, ¿qué estamos eligiendo?